Porque, por ejemplo, el pecado, las consecuencias del pecado, aunque yo no estuve en el Edén, y nosotros no somos culpables por lo que hizo, en el sentido de que no estuvimos allí con ellos, el pecado que él cometió allí, pero las consecuencias de eso me han afectado a mí y a todos nosotros. ¿Cuáles son las consecuencias? Número 1, no confío en Dios. Y es una lucha que yo tengo que aprender a vencerme a mí mismo. Porque si la palabra de Dios me dice algo y yo pues me voy por otro lado? Porque no confío en Dios. Y si yo hoy no aprendo a confiar en Dios, cuando sea la gran crisis, ¿qué va a pasar conmigo? Es hoy que yo tengo que aprender a confiar en Dios. Y que tengo que aprender a vivir de toda palabra que sale de la boca del Señor. Oigo muchas cosas que se dicen allá afuera, pero entonces en la mente me está aquí diciendo, pero es que yo he leído esto, y esta es la palabra de Dios, ¿por qué este varón o esta hermana, muy reconocidos mundialmente tal vez, me están yendo en contra de lo que me está diciendo acá? Es una prueba para mí. Si yo me inclino al predicador o confío en lo que Dios dice. Ahora, si yo empiezo a desarrollar el hábito de confiar en Dios, ¿qué pasa con los demás? Tú eres un fanático. Tú estás loco, tú estás tomando las cosas como no debe ser. Pero es que lo está diciendo aquí la Escritura. Entonces tengo que empezar a confiar en Dios. Pero a mí no me enseñaron eso. Desde niño me dijeron, usted si se deja, aquí le voy a dar unas buenas. No se deje. ¿Sí? Y usted tiene que luchar hacia adelante. Por usted mismo. Está bien. En el sentido de que me ayuda a motivarme. Porque tampoco debo ser un holgazán, ¿verdad? Pero el Señor Jesús me dice, y ahora estoy aprendiendo más, que separado de Él, nada puedo hacer. Nada puedo hacer. Como esposo, pobre la joven que se enamoró de mí. La pobre tuvo que llevar un calvario. Porque yo iba avanzando de acuerdo a lo que yo pensaba. Pero aquí hay instrucciones de cómo ser un esposo. Y eso va en contra del machismo. Pedro dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Pero el machismo, ¿qué me dice? ¿O cómo actúa? Y aunque sea predicador, llego a la casa cansado y entonces, como dicen allá en Tapachula, y no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Vieja, tengo hambre. Sí, entonces la señora viene y corre y le da la comida. ¡Qué barbaridad, estas tortillas están tiesas! ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Oye, decía mi amigo Eliseo, ingratos, pero porque no entiendo. ¿Verdad? La mujer es la que lleva la mayor carga, como madre, como ama de casa, cuidando a nosotros cuando nos enfermamos, porque cuando nos da una gripe somos ñoños. ¿Sí? Y ella está ahí haciendo los cocimentos, preocupada, ¿sí? Y uno de ñoño malcriado y queriendo sanarse ahí mismo, empieza a ofender. Maridos, amad a vuestras mujeres. Eso es lo que me dice el Señor, pero mi machismo. Una vez leí acerca del perdón, estoy estudiando el perdón, Dios y el perdón. Y ahí aparece una lista de las personas a quienes debemos perdonar.
Y en esa lista me impactó porque dice, ¿a quién te es más difícil perdonar? ¿A un cónyuge? ¿A los hijos? ¿A los padres? ¿O a ti mismo? ¿O uno mismo? Y dije, a los padres. A los padres. Se supone que los padres son los que me debieron haber amado. ¿Sí o no? Y sí lo hicieron en lo que ellos entendían. Pero mi papá me dejó 2 heridas muy grandes y que hasta ahora las tengo que vencer. En mi casa éramos 4, mi mamá y mi papá, pues como buen hombre supuestamente, en la calle. Mi mamá tenía que lidiar con los 4 hijos. Yo era el mayor y después seguía yo y después 2 pequeños. Andaba por los 10 años yo. El mayor, ese también andaba tal vez enamorado por ahí. Y los 2 pequeños, y veo a mi mamá haciendo atareada, afanada. Entonces, un día dije, voy a ayudarla. Agarré la escoba y empiezo a barrer. En eso llega mi papá. ¿Qué dijo? ¿Y a vos qué te pasa? En Nicaragua se usa el vos. ¿A ti qué te pasa? ¿Acaso sos ¿No es que eso es de mujeres? ¿Eso es así? No debe ser así, ¿verdad? Decíamos que una de las causas de la enfermedad es por el desaseo, el tiradero que hay por todos lados, porque el niño se le enseña, no, eso es de las mujeres, y esos son los pleitos entre hermanos y hermanas. No, cada uno es responsable de sí mismo, y si puedo ayudar, debo ayudar. En la actualidad, en donde vivimos, me encargo de la limpieza para ayudar a mi esposa con las otras cargas. ¿Sí? Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Y eso qué tiene que ver con la salvación? En las cosas pequeñas vas aprendiendo a formar un carácter a la semejanza de Cristo. ¿Sí? Las cosas pequeñas las dejamos pasar por alto, pero ahí es donde el cielo me está observando. Entonces, tengo la enseñanza, las palabras, y no todo fue malo de mi viejo, porque yo creo que él me dio la mejor herencia que alguien puede recibir. Él me dijo, no tomes licor, porque el que toma licor, el que te dice que es tu amigo y te ofrece licor, ese no es tu amigo porque ese te quiere ver destruido. Amigo tuyo es aquel que te ofrece un plato de comida. Eso me dijo cuando estaba pequeño. Fui creciendo y miraba alrededor un montón de jóvenes tirados en la calle, hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces yo le agradezco mucho a mi viejo eso. Y posiblemente eso me ha ayudado a mantenerme cuerdo, porque la mayoría se destruyen las neuronas con tanto abuso que han cometido. ¿Vamos bien? El problema aquí es que Satanás ha hecho que nos enfoquemos en una serie de doctrinas, creencias, hasta rituales, y hemos separado de la vida misma el Evangelio de Jesucristo. Pero el Evangelio de Jesucristo tiene el propósito de transformar mi vida. Y en esas cosas pequeñas se va revelando si usted va cambiando, si va avanzando. En una de las iglesias de un anciano, de esta persona desde que la conozco, yo estaba en el mundo hace 40 años, él ya estaba en la iglesia, anciano de iglesia. En los días de semana dije yo que el agua es bueno por dentro y por fuera, y que hay que bañarse 1 vez o 2 veces a la semana, por lo menos. Pues este individuo aplicaba eso. Se bañaba el miércoles y el sábado para ir a la iglesia a predicar.
Los otros días estaba muy frío. ¿Sí? Bueno. Entonces el hombre que, maestro de escuela sabática, anciano de iglesia. Bueno, un día él tiene una suegra. La suegra está inhabilitada, está en silla de ruedas. Un día él va pasando cerca de la suegra. A la suegra se le cae un prensadorcito. Ella no puede recogerlo. Él va pasando. Y ella le dice, por favor, fulano, ¿me lo puedes alcanzar? La respuesta de este individuo fue, ¿y acaso yo soy tu chacha? ¿Sí? Y luego estamos ahí en el púlpito diciendo que vamos para el cielo. Porque hemos desconectado de la vida misma los principios fundamentales donde Cristo quiere ayudarme a hacer lo bueno y dejar lo malo. Entonces las consecuencias del pecado es que yo estoy acostumbrado por la educación que recibí de pequeño, pero el cielo me está diciendo, eso está mal. Ahora yo tengo que empezar a confiar en lo que me dice el Señor. Luego, después que me vengo al Señor, tratando de obedecer, pero la batalla en la casa. Hasta que llegué a un punto que le dije al Señor en oración, Señor, en esta situación, o ella me mata o yo la voy a matar. Porque no la puedo obligar. No puedo obligar a nadie. Estos son los principios que están aquí. Porque el que obliga, cuando ya usted ve que alguien le está obligando, ese es la bestia. El gobierno de Dios no se basa en imponer a nada a nadie. Y mi esposa, habían dificultades, ya yo estoy convertido, ella todavía venía a la iglesia, pero solo por costumbre. Y habían conflictos. Yo le decía, Señor, yo no puedo con ella. ¿Qué dice Satanás? Déjala y búscate otra, y en la iglesia hay otras hermanas. Pero el Señor dice que cuando venga Él me va a llamar a cuenta y me va a preguntar, ¿dónde está la mujer que te di? Así que tenía que encontrar la solución a esa situación. Y le dije al Señor en oración, ¿sabes, Padre? Yo no la puedo obligar a ella. Yo voy a entregarme a ti. Yo voy a obedecerte a ti. Voy a hacer la obra que tú me dices que yo tenga que hacer. Usted se encarga de ella. ¿Sí? Un día se entró un conflicto ahí y ella se enojó de tal manera. Tenemos la casa, que es la sala, después allá el porche, patio. Fue en la mañana el pleito. Ella se enoja y se va. Se quedó allá. He leído que Proverbios me dice que la blanda respuesta quita la ira. Cuando te vea que una persona está gritando, no se ponga con él, dime que te diré. Aquí hay enseñanza para yo aprender a confiar en Dios, pero esas enseñanzas yo tengo que aplicarlas a mi vida. Dice Proverbios 19:11, la cordura del hombre es dejar pasar la ofensa. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces, ella está allá, yo aquí, esos versículos están en mi mente, las sigo para seguir peleando o me quedo aquí orando al Señor. Eso fue en la mañana, orando al Señor. Bueno, ese día no hubo almuerzo. Digo, gloria a Dios, voy a ayunar. ¿Sí? Pasó, llegó la tarde, ya la puesta del sol. Pero como hemos hablado de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo,
Yo estoy haciendo mi oración, mi devocional, cuando ella regresa. Y viene con lágrimas en los ojos. Y me dice, perdóname, porque no sé lo que hago. Y yo pensé, y le dije, te entiendo, vamos a orar. Vamos a orar. Ese fue el último pleito grande. Ya pasó hace años. El Señor trabaja cuando yo empiece a confiar en Él. Esa fue una de las consecuencias del pecado. La otra es que nos convirtió a los descendientes de Adán en enemigos de Dios. ¿Cómo que enemigos de Dios? Yo no soy enemigo de Dios. ¿Por qué cuando la Biblia me dice algo, me rebelo contra esa palabra? Porque está implantado de las consecuencias la amistad con Satanás en mi corazón. Por eso estoy inclinado a hacer lo malo. Satanás me tienta y yo cedo. Y esta cosa tenemos que darnos cuenta en la preparación, porque el juicio está en sesión y yo tengo que aprender a dominarme y a confiar en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, yo no sé si esto es un sermón o es un estudio. Ustedes me dicen si hay preguntas. Pero solo los amigos de Dios, solo los que lograron reconciliarse con Él, van a ser recibidos. Por eso cuando me dan esos ataques de ira, y si no me logro controlar, decía que mis padres me hicieron mucho daño. Ya conté lo de mi papá, alguna parte. Ahora voy con mi mamá. Ah, mi viejita. Yo la quise mucho. Traté de ser un buen hijo con ella. Ella misma me consideraba su hijo favorito, los otros me tenían en celo. Porque yo desde pequeño había escuchado de que el mandamiento decía, honra a tu padre y a tu madre. Ella, ¿cuál fue el daño que me hizo? Ella cocinaba y echaba el arroz y lo ponía con arrocito, con chiltomita, con cebollita. Me lo servía. Y entonces yo le decía, mamá, ¿por qué me le echas esa basura al plato? Le digo, quítaselo. Me debió haber dicho ella, no hijo, esto es bueno para ti, cómetelo así. ¿Y qué hacía ella? Agarraba el platito ahí limpiando el arroz para que me lo trajera, consintiéndome. Cuando vengo al Evangelio y aquí tengo que comer cebolla, y yo, ay papá. Pero ahora las cebollas moradas son como un caramelo para mí. Y ella me vio que ahora, pero si cuando era pequeño, y ahora, ay, que la mujer te cambió. No me cambió la mujer. Me estoy educando. Quiero cuidar este templo de la mejor manera y sé que la cebolla me ayuda. ¿Sí? En otra oportunidad, siempre mi mamita, yo hacía las tareas y entonces cuando no entendía, me frustraba y entonces llegaba a un punto que agarraba el cuaderno y lo tiraba. Endemoniado completo. Venía la mamita y decía, ay, hijito mío, ven, no seas malcriado, ven, quédate aquí, siéntate acá. Sí, me hubiera dado ahí una pelea y decir, oye, hijo, eso no se hace. Porque ella me hubiera prevenido a mí ahora las batallas que hoy yo estoy teniendo conmigo mismo. Controlarme a mí mismo. Y cuando oiga algo que no me gusta, quiero resolver las cosas a mi manera. Pero Pablo me dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Y cada uno de nosotros aquí tenemos las diferentes luchas y tenemos las mismas historias de cuando fuimos pequeños y hemos ido creciendo. Y ahora venimos al Evangelio y el Señor me dice, deja de hacer lo malo. Conócete a ti mismo, empieza a confiar en mí, yo te voy a dar la fuerza para que venzas si tú por lo menos lo intentas. Para que esa enemistad que está implantada
en tu corazón sea arrancada. ¿Vamos bien? Aquí lo que estaba sucediendo es que mientras Cristo intercede, nos está dando la oportunidad de sanarnos. Para podernos, dice la inspiración, para que seamos compañeros de ángeles celestiales. Yo no puedo ir allí al cielo haciendo conflictos, pleitos. Y mira cómo Dios obra. Porque cuando estaba solo, soltero, egoísta. Y todavía casado, egoísta. Porque yo soy el hombre, yo soy el que mando, yo soy. No. No me dio una esclava, no me dio una chacha. El Señor le dijo a Ezequiel, el deleite de tus ojos. Perfecta, bella. Y ella viene de una casa donde ella era huérfana a los 12 años. Dice que cuando ella estaba embarazada, la mamá se daba golpes en el estómago, bueno, en el vientre, para abortar, porque quería un varón. Entonces, y el papá, pues, se fue. Entonces yo recibo a esa muchacha rebelde, de aquella que se agarraban a los golpes en las escuelas. Pero ve el Señor, hay tantas cosas que tenemos que comprender. Satanás nos une en matrimonio, porque Satanás sabe quiénes son opuestos, pero nos atraemos y nos unimos, y ahí empieza la guerra y el calvario. Alguien me dijo, a mí no me unió con mi esposa Satanás. Ya lo vas a descubrir. ¿Están en armonía? Pero a pesar de que fue Satanás el que nos pudo haber unido, si le doy oportunidad a Cristo, Él la sana a ella y me sana a mí. Y hoy ella ha hecho un cambio, porque ella misma está estudiando, ella misma se está dando cuenta de las cosas. Y ella es una ayuda idónea en mi ministerio. Y eso es lo que el cielo quiere. Otra cosa. ¿Cuál es el argumento más, déjame recordar la palabra, el argumento más irrefutable que tiene el Evangelio? ¿Cuál es? El de una familia bien organizada. Ese es el argumento más irrefutable. Porque los impíos saben que sus hogares, sus casas son un desastre. Y cuando llegan a las casas nuestras, ven a la esposa, todo limpio en la casa, y entonces, amor, ¿qué te sirvo? O como decía Sara, ¿qué le puedo servir, mi Señor? Y entonces, por favor, tráeme aquí para que tomemos algo mientras estamos conversando. Y ella se va. Y el impío dice, oye, ¿y cómo le haces tú? Porque aquí yo tengo una fiera en la casa. Es el argumento más irrefutable. Cuando aprendo a ser esposo, de acuerdo a las Escrituras, cuando le doy la libertad a ella y le digo cada vez constantemente, y se lo repito, corazón, usted es libre de irse si quiere. No está amarrada. Porque Dios nos hace así, en la misma salvación. Si me amas, ven, y yo te voy a sanar. Si me amas, si no, con dolor en mi corazón, vete. ¿Están conmigo? Empieza la restauración en mi vida, empieza la restauración en el matrimonio. Los hijos deben de ser capaces de ver ese cambio. Y los hijos también empiezan a ellos a ver cómo va el Evangelio. Entonces no es tanto fijarnos en las fechas de salir huyendo, preparar el hogar. Porque
El ángel de Jehová, si ve que aquí en el hogar está la presencia del Señor, entonces va a pasar por alto el ángel destructor. Pero aunque me vaya a la montaña y sigo peleando, y sigo con el mal genio, y sigo con el mal carácter, no, pues ¿para qué? ¿Están conmigo? Entonces no podemos separar de la preparación personal, de ser humilde, que esa es otra cosa. A veces uno sin quererlo cosechó actitudes y otra persona puede pensar, este es soberbio. No se da cuenta uno. Y David lo dijo acá, líbrame de las soberbias que me son ocultas y entonces seré íntegro delante de ti. Porque cuando hablo, tal vez mi intención no es, pero la persona capta otra cosa. Y yo digo, Señor, si tengo que reflejar tu carácter, enséñame cómo eres. ¿Sí? Imaginen la escena usted. Al Señor Jesús lo llevan al Sanedrín. Caifás le hace la pregunta. El Señor le responde, viene un guardia y le da una bofetada. Y el Señor lo vuelve a ver. Y le dice, si hablé mal, dime en qué hablé mal. Y si bien, ¿por qué me pegas? Y yo medito en eso y me pongo a pensar. ¿Qué le habrá dolido más al centurión? ¿El tono de voz o la mirada de misericordia? Pedro mismo, cuando lo negó y dijo, yo no lo conozco, y dice, no sé cómo sucedió eso, que entre los golpes que le están dando, y se llegaron a cruzar las miradas. Y esa mirada fue suficiente para quebrantar el corazón de Pedro. Y ahí tenemos que llegar, nosotros, a poder quebrantar el corazón del hijo o de la hija. Porque siempre los padres queremos lo mejor para ellos, pero usamos el método que no es correcto. Le decimos no, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Explíquenle. Porque generalmente cuando nos dicen no, eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí o no? No vayas ahí porque te va a pasar algo. Para allá va, y ahí viene el problema. Porque así somos. Hay rebelión implantada en nuestros corazones. La rebelión se manifiesta hacia los padres y a la autoridad de Dios ahí. Entonces, en estos tiempos que tenemos, hermanos, tenemos que trabajar en todas estas áreas. Por eso Dios dio estatutos, decretos, ordenanzas, preceptos, mandamientos, leyes y la ley. Cada uno de esos se enfoca en la vida familiar, en la vida de adoración, en la vida del campo, en la vida de la salud, en todas las áreas, porque Dios está sanándonos para que podamos ser incorporados en las cortes celestiales. ¿Qué pasó? ¿Nos animamos? Aquí estamos, ¿no? Estamos tratando. Pero allí está mi lucha. Vencerme a mí mismo. Aprender a confiar en la palabra, dice la Escritura, que debemos de, Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Sí? En una comunidad llego y al principio ellos encariñados, que el mensaje muy lindo, bonito todo. Y en la familia que eran los líderes, el anciano andaba por 82 años más o menos, y los hermanos, 72 en aquellos días, hace 10 años. La familia me llama y me comenta y me expone el problema con él, que él y la señora no se llevaban bien. Pero él hablaba del amor desde el púlpito. Y entonces yo empezaba a hablar con él, queriendo reconciliar las cosas. Entonces me acusa y me dice, ¿tú estás de acuerdo con ella? No, yo no puedo estar de acuerdo ni contigo ni con ella, porque así como estamos, ninguno de los dos vamos al cielo. Y esto hay que resolverlo ahora. Bueno,
hablando con él, hablando con ellos, y las cosas peores y peores. En otra oportunidad vuelvo a hablar con él. Estamos allá en el patio hablando con él, y le estoy hablando las cosas, y entonces él viene y me insulta. Entonces yo le sigo el argumento y le digo, oye, mira, pero la manera como estás no es correcto. Y luego a los minutos me vuelve a insultar otra vez. Yo estoy orando al Señor diciendo, Señor, ¿qué hago aquí? Sigo hablando con él, tratando de llevarlo a la luz. ¿Qué me dijo él? ¿Sabe qué? Me dice. Yo cuando lo veo a usted, veo el mismo rostro de Satanás, me dice. Le digo, ¿cuál es la cordura del hombre? La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Lo quedo viendo y le digo, ¿sabe qué, hermano? Esto lo vamos a dejar así mejor. Porque en estos minutos que hemos estado hablando, me ha ofendido 3 veces. Así que esta conversación ya no tiene sentido. Dejémoslo así. No me puse con él a decirme y tirarme, no. Porque el problema mío no era con él, era conmigo mismo. Porque eso es lo que Satanás me estaba provocando. Dale, dile. Eso fue lo que te dijo tu mami. No te dejes. Pero el Señor Jesús me dice, la blanda respuesta quita la ira. Entonces, hermano querido, le digo, vamos a dejarlo así. Me fui. Pasaron los días, los años, volvemos a encontrarnos otra vez. Y yo pues lo recibo como mi hermano, converso con él. Yo sé que es lo que él me ha dicho. Y luego hablamos de algunos temas, y él me dice, oiga, ¿y usted de dónde saca toda esa idea? Usted la fumó verde, me dice. Otra ofensa. Gracias al Señor, le digo, en ese sentido soy virgen. Pero igual, hermano, déjelo así, tranquilo, no hay problema. Oré al Señor, porque si estoy mal, pues que me ayude a ver mi error. Pero si usted está mal, entonces también haga el cambio. Lo pasó. Todavía yo tengo contacto con él. Y él pregunta, ¿y dónde está Moncada? Le gusta estar conmigo. A pesar de que me digo eso, pero le gusta estar conmigo. Y yo pues, una vez estuvo bien enfermo, bien quebrantado, y casi al borde. Llegué allá y entonces me di cuenta, fui a visitarlo, oré por él, y el Señor lo sanó. El Señor lo sanó. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Esto no se va a terminar, sino con la manifestación gloriosa del amor de Dios en la vida de sus hijos. Porque ellos fueron transformados totalmente. Permitieron al Señor que este libro, esta palabra de Dios, entrada en su mente, empezara a hacer los cambios. Así que mi guerra no es contigo, no es con mi esposa, no es con nadie. Hay un enemigo. Y ese enemigo me conoce desde pequeño. Y él sabe por dónde le gusta. Pero uno va aprendiendo, va creciendo y uno va entendiendo. Aprende a hacer lo bueno, deja hacer lo malo. Entonces, si resbalo, el Señor me dice, confiésalo, levántate y sigue. Y está atento para que no vuelvas a caer ahí mismo. Y de esa manera, Él nos va santificando. Así que las consecuencias del pecado es que estamos inclinados a hacer lo malo. Por cuanto estamos inclinados a hacer lo malo, nos metemos en problemas. Porque trabajamos solos nosotros. Decimos creer en Dios, pero yo no confío en Dios. Yo hago las cosas como yo creo, no como dice Él. 1, 2. Como no confío en Él, es porque hay enemistad en mi corazón. Es duro aceptar esto, pero Pasos a Cristo o Camino a Cristo dice
que estamos enredados fuertemente en los lazos de Satanás. Lea los libros, ahí están las instrucciones, pero también me dice cómo puedo vencer. Niégate a ti mismo. Y al borde del tiempo que estamos viviendo, es necesario hacer esto. Sí, ya sabemos que las señales están. Hagamos a un lado el WhatsApp, el YouTube y, bueno, el WhatsApp para estar en contacto, ¿no? Pero el YouTube, el Facebook y las otras cosas que lo enferman a uno. Y eso lo he notado cuando veo a los hermanos que están con la euforia, están ahí con la fe, pero de pronto se apagan. ¿Por qué? Entonces le pregunto, oiga, ¿qué hizo el día? Ah, pues estuve aquí. ¿Vio de casualidad YouTube? Sí, me dice. Pero es que cuando usted abre YouTube buscando un tema, el enemigo usa las redes y mete cualquier cosa. Cualquier cosa. Gloria a Dios porque la vez que estaba conectado vi que aquí, mientras estaba el servicio, a las 3 horas, no hubo ninguna interrupción. Gloria a Dios, oremos para que eso sea así y no interrumpa la comunión de los que están conectados por las redes. Pero el enemigo tiene tantas trampas, ¿sí? Entonces yo tengo que aprender a confiar en el Señor, en su palabra, a aprender a hacer lo bueno, a negarme a mí mismo y amar al otro más que a mí. Buscar el bien del otro, no tomar ventaja del otro. Generalmente la mayoría de la gente se acerca a uno porque hay ventaja. ¿Qué ventaja puedo sacar? No. Debemos amar como Cristo nos amó, sin ningún interés. ¿Por qué? Porque Él sabe que en ti y en mí somos una piedra preciosa. Pero nosotros no nos valoramos porque no lo conocemos. Porque no conocemos al que nos creó. Y lo que ha puesto en nosotros, este cerebro, aspira a las alturas, hermano. Aspira a las alturas. Y después, si llegamos entre los salvos, más todavía en la eternidad. Y siempre habrá un constante crecimiento en la gracia y en el amor. ¿Qué es más fácil decir? ¿Te odio o te amo? Y ahora, como todo está pervertido, si le digo a un hermano y alguien pasa, te amo, mi hermano, este es del otro lado. Oye, vuelvo con mi papá otra vez. Mi papá me daba unas pelas y pues uno lloraba, ¿no? ¿Y por qué lloras? Me dice. ¿Acaso no eres hombre? Esas enseñanzas, que eres el hombre, eres el macho, no llores. Y por mucho tiempo el corazón se hizo de piedra. Pero cuando llego a Jesús, a la Biblia, y leo que Pedro lloró amargamente, entonces yo digo, yo puedo llorar. ¿Sí o no? Me es lícito llorar. Eso no me hace menos. Antes me hace más ante mi Padre Celestial. Porque lloro de dolor al ver mi vida pasada y ver el desastre que fue. Y que, dice uno, quisiera hacer las cosas diferentes, pero ya no las puedes volver para atrás. Lo que puedes hacer es empezar a edificar de hoy a la eternidad, con los principios correctos. ¿Sí? Por eso es el amor de Dios, que nos da una segunda oportunidad. Y empiezo a descifrar las trampas del enemigo. Así que, los que van a estar sellados, se habrán vencido a sí mismos. A sí mismos. ¿Sí? Entonces, nuestros corazones están llenos de raíces de amargura. ¿Sabe lo que es una raíz de amargura? Hay una definición de lo que es una raíz de amargura. Una raíz de amargura es
querer darle el veneno al otro para que se muera. Pero como aquel no sabe nada, ese veneno lo está bebiendo usted. Entonces, de paso les invito, si quieren, hay un tema en YouTube que dice el poder sanador del perdón. Ese es un tema que necesitamos aprender antes si queremos entrar en las mansiones eternas. Nuestros corazones tienen que ser sanados completamente. De todo. Y debo de ser humilde. Todas esas son luchas, batallas conmigo mismo. ¿Sí? Y luego llego y leo, Jesús lloró. Dicen que el texto más corto de la Biblia. Jesús lloró. Si ese varón lloró, yo también puedo llorar. No te hace menos. ¿Sí? Así que aprendamos a hacer lo bueno. Cristo vuelve. En esa lucha que tiene. Un día estábamos en una reunión, teníamos un grupo pequeño y pues nos invitaron a un convivio y ahí estábamos en una mesa. Estaban los anfitriones, los dueños de la casa. Estaba a un lado el dueño de la casa, al otro lado la dueña, mi esposa, este servidor, y enfrente dos personas, un matrimonio, que nos estaban visitando. Ella me dice, en la conversación ahí, sabe, hermano, que quiero darle gracias a Dios porque yo anduve buscando por todos lados. Fui a muchas iglesias, pero no me llenaban. Y entonces cuando empecé a llegar aquí con ustedes, yo vi una diferencia. Y yo empecé y me gustó. Y le quiero decir algo. Fíjese que yo llegué al punto de que cuando en la noche yo miraba a este gordo ahí al lado mío, dice, y me daban ganas de agarrar la almohada y ponérsela ahí. El hombre era blanco y se puso rojo. ¿Será por eso que el Señor dice, la palabra de Dios dice, no confíes en la que duerme a tu lado? ¿Y en el que duerme a tu lado? ¿O es diferente? Es igual. Por eso es urgente la necesidad que tengo yo de Cristo Jesús. Es urgente la necesidad que yo tengo de conocerlo a Él. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Es urgente la necesidad que yo tengo de Él, de conocerlo, para poder yo confiar en Él, para poder yo amarlo a Él, para que si aunque quieran matarme, yo pueda decir, prefiero morir antes que negar a mi Señor. Fácil decirlo ahora, ¿verdad? Pero cuando estén las cosas en serio, pero la clave es que si hoy empiezo a confiar en Él, se va a hacer un hábito en mí, y entre más lo conozca a Él, más lo voy a amar, y allá, pues, que sea lo que vaya a hacer. Entonces debemos enfocarnos en la preparación. Deje que el mundo caiga a pedazos. Preocúpese si su hogar hay guerra, porque el tiempo se está terminando. Cristo va a abandonar el santuario celestial. Porque hay muchos, tantos testimonios de hombres, varones o hermanas también, que predican y todo. Pero ya, ¿y el hogar? ¿Qué pasó? Así que el argumento más irrefutable en favor del Evangelio es que una familia bien organizada. El Padre en primer lugar. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Pues siguiendo los estatutos, los decretos y las ordenanzas. ¿Y cuándo lo voy a hacer? Porque no tengo tiempo aquí trabajando. Bueno, tome un tiempo y haga el culto familiar por la mañana y por la tarde. Es tarea del varón, sacerdote del hogar. Llame a la esposa, llame a los hijos. Por la mañana, para agradecerle a Dios por cuidarnos durante la noche. Y al salir, Señor, acompáñanos. Reprende al maligno. Y al regresar, Señor, te doy gracias porque me cuidaste. Y entonces ver los textos bíblicos y vamos creciendo.
y nos vamos amando más. Nos entregamos en oración. Señor, separado de ti, nada puedo hacer. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a amarte para poder estar listo cuando Cristo venga. Así que, esas son las dos escuelas. La que me dio la casa, la familia, papá y mamá, y la que yo no los estoy acusando, los estoy criticando, quiero aprender de los errores de ellos, porque yo también cometí los mismos errores con mis hijos. Yo me fui al otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Aquellos, macho. Cuando nacen mis hijos, yo dije, yo quiero que ellos tengan lo que yo no tuve, en nombre del amor. Y los consentí demasiado. Entonces, ser muy estricto aquí o ser flojo, los dos extremos destruyen al hijo. ¿Cómo debe ser? Si hablé bien, ¿por qué me pegas? No, si hablé mal, dime en qué me erré. Y si bien, ¿por qué me pegas? ¿Sí? Así tengo que aprender a hablar con una persona. Llego allá en los mercados y veo un montón de personas tiradas ahí en la droga, en el alcohol. Me acerco a ellos. Y mi sorpresa es que cuando yo llego a ellos, pastor, pero si yo conozco el Evangelio, y me lo recitan los textos de memoria, sí, clama a mí, yo te responderé, y haré grandes cosas contigo, y se saben la letra. Pero le digo, ¿y entonces por qué estás aquí, así? Di como el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre. ¿Sí? Entonces así hay mucha gente. Están llenas las congregaciones, los edificios, los templos, que dicen que Dios. Pero la vida eterna es conocerlo. Entender el problema en el cual estamos. La herencia que hemos recibido. Y que me cuesta trabajo. Pero si nos vamos acostumbrando o lo vamos iniciando y cada día vamos luchando como la hormiguita, llega a ser un hábito en usted. Y eso lo he ido comprobando. He oído cosas que me irritan, me ofenden, pero solo una oración en mi mente al cielo. Ayúdame, Señor. Entonces le digo, discúlpame, hermano. Discúlpeme. Y ya nosotros nos han enseñado, o muchos de nosotros creemos que esto del Evangelio es ganar el argumento con la otra persona. Y seguir hablando con esto hasta que le doble el brazo y lo lleve ahí a la verdad, de que acepte el sábado. Pero de esa manera no convertimos a nadie. No es por argumentos, es porque tienes que vivir en tu propia vida esa transformación. Si le permite. Escuché a un predicador diciendo en su título del tema, Cristo no está en la iglesia. Digo, wow. ¿Y entonces qué estamos haciendo aquí? Entonces él explica, dice que él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y le abre, él entraría. Pero nosotros hacemos cosas como los israelitas, rituales, ceremonias, porque así hemos sido programados de que a través de todas estas cosas por obra, porque Roma así lo enseñó, vamos a alcanzar la meta. Pero lo que hacemos lo hacemos por el yo. Y Cristo está a un lado. Así que examinémonos. Hermano mío, esto es personal entre usted y Cristo. Dijo el Señor, cuando tú ores, entra en tu aposento y clama al que te vea allí. Y el que te vea allí te recompensará. ¿Sí? Llore allí, hermano. Señor, ayúdame, Padre. Si hoy te he ofendido, perdóname. Pero no retires tu misericordia de mí.
y ayúdame a aprender el secreto de confiar en ti. Pablo lo entendió. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quiere seguir en la escuela de Cristo? A veces nosotros decimos, no me gusto a mí mismo, ¿verdad? No nos aceptamos. Por eso, en Dios y el perdón, ¿a quién es más difícil perdonar? ¿Al cónyuge, a los hijos, a los padres o a uno mismo? Esa es otra guerra. Acéptese como usted, Dios lo hizo. ¿Sabe que te hizo perfecto? Perfecta, única, no hay otra como usted. Y aunque fueran gemelos, no son idénticos. ¿Hay motivos para darle gracias al Señor? ¿Hay motivos para decirle, Señor, perdóname, ayúdame, a pesar de que todo se desplome, ayúdame a confiar en ti, Señor? Porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Ahora, voy a leer un texto porque hemos estado hablando del pueblo de Israel. Acompáñeme a Oseas, porque puede ser que en las enseñanzas que hemos estado presentando, alguien podría llegar a la conclusión y decir, bueno, entonces Dios castigó al pueblo de Israel. Eso fue lo que me enseñaron cuando estaba pequeño. Pórtate bien, porque si no Dios te va a castigar. Entonces, cualquiera podría decir, Dios los castigó a Israel entonces. Pero aquí este texto de Oseas, déjeme encontrarlo aquí, en el capítulo 13 y el versículo 9, dice allí, Oseas 13:9, te destruiste a ti mismo, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Así dice? No llegaron. Entonces, ¿quién destruyó a Israel? Ellos mismos. Hay una sentencia que dice, la gran mayoría de adventistas del séptimo día recibirán la marca de la bestia. ¿Quién? ¿Dios los va a castigar? ¿O ellos mismos? Porque Dios no cambia. Dios da la oportunidad. Depende de usted.